Te voy a ahorrar años de errores en tu entrenamiento en trampolín. La mayoría de personas cree que puede entrenar en medias o descalzo sin ningún problema. La realidad es otra. La realidad es que eso puede aumentar muchísimo tu riesgo de lesiones. Hoy te voy a explicar con base en mi experiencia cuál es la forma correcta de hacerlo. Después de más de 20 años trabajando en fitness grupal y entrenamiento funcional y más de 7 años con trampolín, te puedo decir algo con total seguridad. El entrenamiento en trampolín bien hecho se tiene que realizar con zapatos y punto. Pero ojo, eso no significa que no existan los otros dos usos, las medias o el trabajo descalzo. Y eso también te lo voy a explicar. Empecemos por entender que el entrenamiento en trampolín no es solamente rebotar. En el trampolín se busca generar un entrenamiento dinámico, técnico y secuenciado, de acuerdo a la intensidad que queramos. Esto causa un movimiento repetitivo, constante y sobre todo de alta intensidad. La alta intensidad genera a muchas personas mucho estrés y no lo consideran. Sus pies, la planta, los dedos, las articulaciones y las fibras de sus pies, si no lo hacemos adecuadamente, sufren. La lona se calienta y también la planta de los pies. Hay riesgo en los bordes de la lona, hay riesgo en los resortes, hay riesgo con las ligas. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta y además de eso, la estructura también te puede lastimar. Esto no es un juego, es un entrenamiento exigente, así tú lo hagas suave. Bueno equipo, vamos directo al punto. Si tú estás haciendo entrenamiento en trampolín de alta intensidad, debes usar zapatos sí o sí, eso no es negociable. Ahora, quienes los usan, quienes no los usan dirán, yo lo hago en medias o descalzo y no me ha pasado nunca nada. Pues me alegra mucho por ti, que no te haya pasado nada. Pero las razones para hacerlo con calzado son las siguientes. Número 1, vamos a tener mayor estabilidad si tienes el zapato adecuado. Pero lo del zapato lo vamos a hablar en otro video, ya que todos los zapatos no son adecuados para entrenar en trampolín. Número 2, mejor absorción del rebote para tus pies y menor estrés en los músculos y fibras del pie y los dedos. Número 3, protección ante resbalones, malas pisadas, los bordes, las varillas, los resortes, las ligas y todo lo que tiene el trampolín para no lastimar tus dedos y tus pies. Aquí no estamos hablando de comodidad. Porque es que la frase que oigo repetidamente es que sin zapatos es más cómodo. No, 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 no. Te hago una pregunta para que respondas en los comentarios. ¿Qué prefieres? ¿Seguridad o comodidad? Coloca una pausa en el video y respóndeme de verdad. ¿Prefieres estar cómoda o cómodo o estar seguro? Englobando todo aquí, te hablo de seguridad como la prioridad y buscar mejorar tu rendimiento, que es lo más importante. Entrenar sin zapatos en trampolín de alta intensidad es asumir un riesgo innecesario y esto ni siquiera lo pienso discutir con nadie. Antes de continuar y contarte si se puede o no en medias o descalzo, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido. Puedes hacerlo desde la descripción de este video o por aquí abajito está directamente el link para que te suscribas. Y recuerda activar la campanita de notificaciones. Continuemos. Ahora, si te gusta entrenar en medias, no te vayas. Aquí te voy a contar cuándo, cómo y por qué hacerlo. ¿Entrenar en medias se puede? Sí, sí se puede, pero depende de condiciones muy específicas de entrenamiento. Para comenzar, la clave principal del entrenamiento en medias es usar medias antideslizantes. Error muy común que veo, el uso de cualquier tipo de medias. Y esto sí que trae riesgos. Baja adherencia al trampolín, mayor riesgo de resbalarse, posibilidad de perder el control en algún movimiento, posibles enganches de la media en los resortes o de los pies o los dedos en las ligas. Ahora, coloca mi atención. En un trampolín, perder el control por un segundo puede terminar en un accidente. Ahora, te preguntarás, ¿cuándo sí usar medias? Bueno, vamos allá. En primer lugar, trabajo de baja intensidad. Ejercicios controlados, secciones más técnicas, pero no para entrenamientos explosivos y tampoco para que su uso sea siempre.
Si llegaste hasta aquí, te invito a unirte a la comunidad de Telegram, donde tenemos actividades, participación directa en el contenido del canal y mucho más. En la descripción de este video está el link de acceso directo a la comunidad de Telegram. Somos más de 700 personas. Ahora, hablemos de entrenar descalzo. Esto no es para cardio intenso y no es una opción, sencillamente es una regla que no se debe romper. Entonces, hablemos de cuándo, cómo y por qué hacerlo descalzo. Entrenar descalzo nos sirve para conciencia corporal, equilibrio, activación del pie, ejercicios de fuerza controlada, ejercicios de equilibrio, estabilidad, ya sean de forma activa o de forma pasiva. ¿Para qué no nos sirve entrenar con medias? Saltos intensos, rutinas rápidas, clases tipo cardio y cardio hit y trabajos de alta intensidad. Porque corremos riesgos como ampollas en los pies o los dedos, quemaduras por fricción con la lona, estrés excesivo en los pies y producir una lesión en los pies innecesariamente. Aquí el riesgo es alto si no sabes lo que estás haciendo. Y aprovecho para hacerte otra pregunta y te invito a responder nuevamente en los comentarios. ¿Correrías descalzo en una banda trotadora? Estoy seguro que tu respuesta fue que no y que ni siquiera lo harías caminando. Si analizas, el material de la banda caminadora es muy parecido al material del trampolín. Entonces, ¿por qué hacer trampolín descalzo? Hagamos un recorderis. Alta intensidad, zapatos, siempre, sí o sí. Próximo video de qué zapatos son adecuados para entrenar en trampolín. Media intensidad, zapatos o medias antideslizantes. Baja intensidad, técnica, equilibrio, conciencia, descalzo. Pero si tu objetivo es sudar, quemar grasa, entrenar fuerte, los zapatos no son opcionales. El error más grande que veo todos los días y que lleva a lesiones y errores, copiar lo que ven en redes sociales, priorizar por encima de su seguridad y entrenar de la manera de la que no es. No todo lo que se ve bonito se siente cómodo y todo lo que es cómodo a veces no es seguro. A lo largo de mi experiencia he probado todas las formas y cuando el entrenamiento es serio, estructurado y de alta intensidad, siempre trabajo y trabajaré con calzado, porque mi objetivo no es solo entrenar, es entrenar bien y sin lesionarme y así quiero que ustedes lo hagan. Así que la próxima vez que te subas a un trampolín, no pienses solo en rebotar, piensa en cómo lo estás haciendo y qué tanto te quieres exigir. Si quieres entrenar conmigo y aprender a hacerlo de forma segura y efectiva, revisa los enlaces en mi perfil, únete a mis otras redes sociales o escríbeme directamente también. Si deseas hacer una donación al canal, te dejo los links en la descripción del video. Ahora, para terminar, una pregunta final. ¿Tú cómo entrenas actualmente? ¿Con zapatos, medias o descalzo? Te leo en los comentarios. Aquí te dejo 2 videos más recomendados de preguntas y respuestas que te van a ayudar mucho y el botón de suscripción para que se suscriban. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Bye bye.